un justiciero enmascarado impone un nivel diferente de lucha contra el crimen. Pero a Ciudad Gótica está por instaurarse una nueva clase de criminales. Unos que pondrán a prueba la integridad de aquellos llamados Caballeros de Gotham. La película, después de presentarnos al que será el antagonista en el film, pasan a mostrarnos una ciudad oscura y delincuencial como siempre. Pero ahora con la presencia de una fuerza igual de oscura que se opone al mal. El espantapájaros y unos mafiosos acuerdan una reunión nocturna clandestina por reclamo de algunos efectos adversos de la droga del pánico en sus clientes. De pronto aparece la sombra del justiciero oscuro que intimida a los malhechores. Pero son varios, y no son el original. Son vigilantes nocturnos asumiendo el símbolo de Batman para luchar contra el crimen. De todas formas no resultan ser suficientes para contrarrestar a los callejeros. Tiene que llegar el original y poner orden en todo. Neutraliza a los traficantes, y a los aficionados. Para detener al espantapájaros que se escapa, Batman hace la siguiente maniobra. Véanlo, y vamos contando. Después, la mañana siguiente, en una especie de búnker, mientras Alfred sutura a Bruce, el protagonista manifiesta que hubo más imitadores armados. Hace énfasis en que no era precisamente la clase de inspiración que quería lograr en las personas. Mientras Bruce revela una cantidad de huellas de guerra, Alfred le aconseja que será mejor que conozca sus límites. El protagonista, con firmeza pero también algo de terquedad, le responde que Batman no tiene límites. Este hombre tiene tal tenacidad dentro de sí, que es probable que por momentos olvide que es un humano tan vulnerable como los demás. Cuando hablamos de un personaje que se dedica a autoconocerse, es probable que aún no contemple la posibilidad de saber acerca de sus límites. Es un tema del que no quiere saber. Esto me recuerda a una de las tantas famosas frases de Dirty Harry, donde decía, un hombre tiene que conocer sus limitaciones. Rachel, como siempre, sigue fijándose en sus superiores laborales. Esta vez enoviada de un fiscal obstinado y bastante comprometido contra el crimen, llamado Harvey Dent. De forma premeditada, Bruce logra un encuentro que parece casual con la nueva pareja. Todo con el objetivo de conocer de cerca al renombrado fiscal. Como es costumbre en cenas de alto nivel, el tema de Batman aflora así como hablar de política. Pero Bruce se sorprende que Dent apoye al icónico personaje, diciendo que la ciudad se enorgullece que un ciudadano común defienda la justicia. Y que Batman es una reacción justificada a un gobierno que dejó controlar la ciudad por el AMPA. Agrega que cuando los enemigos llegaban, los romanos suspendían la democracia y nombraban a un hombre que protegiera la ciudad. No era considerado un honor, sino un servicio público. Como era de esperarse, Rachel, que se opone, y no cree en hombres empoderados, le dice que el último hombre que nombraron para defender la república se llamaba César, y nunca renunció al poder. Es aquí cuando Harvey Dent exclama algo, y que da señales de su tendencia interna. ¿Mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en villano? Nótese cómo no existe un término medio en esta declaración. O es una cosa, o es la otra. No hay matices grises. Es un extremo o el otro. El fiscal es un hombre tenaz, que está dispuesto a tomar la batuta de Batman. Pero como funcionario del gobierno, encerrando a los mafiosos. Algo que va muy de la mano con su apodo de Caballero Blanco. Pero Harvey tiene otro apodo del que pronto nos enteraremos. Las palabras del jurista convence al otro justiciero, el cual le ofrece su ayuda para que siga siendo fiscal de Gotham. Escena siguiente, el AMPA de Gótica se reúne durante el día para tratar sobre el robo que les hizo un loco con cara de payaso, y el cómo las autoridades marcaron los billetes para ubicar los bancos de la mafia. Un testaferro empresario chino sacó los fondos del país para que la justicia no pudiera incautarla. Tranquiliza a todos diciéndoles que el recurso estará seguro y a salvo, pero de pronto... Oh, Y yo creí que mis chistes eran malos. Entra al ruedo el personaje antagónico de la película. El Guasón. Este irreverente les dice a los mafiosos que sabe por qué se reúnen durante el día, y que el chino no es garantía de seguridad, pues Batman no tiene jurisdicción. Propone matar al justiciero enmascarado a cambio de la mitad de toda la plata. Tal como el Joker había presagiado, Batman va a la China a cazar al testaferro. Durante la misión, hace una caída libre desde la azotea de un edificio. Vean la escena, y vamos contando. Batman atrapa a Lao y lo deja en manos de las autoridades de Gótica.
La mafia empieza a ver la situación color de hormiga, y empiezan a oírse voces en pro de hacer un trato con el Guasón para que mate a Batman. Solo pasan algunas horas, y el adversario de forma perturbadora, comienza a amenazar la ciudadanía para que Batman se entregue. Los primeros asesinados, los aficionados vigilantes que usaban el mismo símbolo del hombre murciélago. Vayamos ahora a la escena donde se da una fiesta de recaudación con los millonarios. Ahí, Bruce Wayne presenta a Harvey Dent como fiscal de futuro promisorio. Logan, Harvey. Pero llamó la atención de Rachel. Y comencé a prestarle atención a Harvey. Y a lo que está haciendo en la fiscalía. ¿Y les digo algo? Yo confío en Harvey Dent. En el balcón nos enteramos que lo que dijo Bruce en la fiesta fue dicho de corazón. El protagonista de verdad cree que el nuevo fiscal es el héroe con rostro que necesita la ciudad. Además, con este nuevo caballero blanco, Bruce Wayne mantiene esperanzas de poder colgar la capa y ser el candidato amoroso de la mujer que le gusta. Es el mismo personaje de Rachel quien le dice que ella no puede seguir esperando. Esto es de mucho interés, pues como sabemos, una mujer no toma la decisión de con quién se casará rigiéndose como dicen tantos, por el amor, sino más bien, por aquel candidato que se adecúe más a su reloj y necesidades biológicas. Ahora, debo decir que es algo decepcionante ver al personaje de Bruce, esperanzado en tener algo con una mujer que no ha dejado de tener parejas sexuales. Mientras que él ha estado enfocado en cómo aportar algo valioso a la sociedad. Es como ver a un hombre que puede alquilar un Lamborghini distinto cada día de la semana, enfrascado en comprarse un carro de segunda. Pero recordemos que aún estamos a mitad de camino. Y que a Batman le falta mucho por aprender. Además, el detalle de mostrarlo atraído por Rachel, puede ser una forma de indicarnos que Batman sí es capaz de amar. Que su oficio, lejos de ser producto de una socio o psicopatía, proviene más bien de una empatía tan grande con la colectividad, que él posterga indefinidamente su vida romántica para ofrecer sus servicios a la comunidad. Muy a diferencia de otros personajes de la película, que a final de cuentas, por naturaleza, lo único que les importa son sus tiempos y sus propias necesidades. El Guasón con sus artimañas logra matar al comisionado de policía, a la jueza, y se presenta personalmente a la fiesta, para matar a Harvey Dent. Afortunadamente Bruce logra esconderlo, y se dispone a convertirse en su otro yo. ¡Manos arriba, galán! Durante el hostigamiento, el Guasón se acerca a un anciano que le muestra algo de firmeza. Escuchen lo que dice el personaje. ¿Le digo algo? Usted me recuerda a mi padre. Yo odiaba a mi padre. Para los que han visto la película, sabrán que el Joker cuenta distintas historias del origen de sus cicatrices. De tal forma que no se sabe cuál es la real. Pero lo interesante, es que 2 veces nos menciona problemas con su padre. Y una última vez, problemas con una esposa que no pudo solventar los préstamos que pedía. Como quien dice, la anarquía mental de este antagónico, es oriunda de un vínculo roto con su figura paterna, o de enamorarse de una mujer malgastadora de plata. O también puede que las diferentes historias del origen de sus cicatrices, estén ahí con la intención de decirnos, que el Joker no representa a una sola persona, sino a todos aquellos producto de una ruptura con su figura paterna. En otra escena, Alfred le ofrece una apreciación muy asertiva de lo que busca el Guasón. ¿Y por qué las robaba? Pues porque para él era solo un deporte, porque hay hombres que no buscan nada lógico, como dinero. No puedes comprarlos, intimidarlos, convencerlos, ni negociar con ellos. Hay hombres que solo quieren ver arder el mundo. Posteriormente, el Joker logra atentar contra la vida del alcalde, pero James Gordon se interpone como escudo humano, recibiendo la bala por el funcionario electo. Harvey Dent se pierde con uno de los capturados, y desde ahí muestra trazas de su inclinación psicológica, lanzando una moneda al aire para intimidar al esquizofrénico que ayudó al Guasón. Batman se presenta, e interrumpe el proceso de interrogación que no llevaría a nada por la calidad mental del interrogado. El detalle aquí, es que es una moneda con 2 caras iguales fabricada por el fiscal. Un elemento que siempre usa para exclamar que es fabricante de su suerte. Pero también puede estar representando esa tendencia mental de Harvey Dent. De tener 2 caras hasta ahora iguales, o similares. Quizás, ha tenido la suerte de no haber sido expuesto a una situación extrema, y pueda aún mantener más o menos estables sus 2 extremos. Batman le dice a Harvey que es ahora el símbolo de esperanza que él jamás será.
Su convicción contra el crimen organizado es el primer rayo de luz en décadas. Si alguien viera la forma como interrogaba y amenazaba al paciente mental, todo se vendría abajo. Aquí vemos como el justiciero pone toda su fe en un hombre obstinado y justo, pero quizás algo inestable. Al punto que está dispuesto a pasar de largo ciertos comportamientos cuestionables para cuidar la imagen del que él piensa, es el héroe que Ciudad Gótica necesita. Es interesante esta conversación debido a lo aterrizado y un poco menos idealista que se muestra al personaje de Batman. Pues nos recuerda a esos electores que están dispuestos a maquillar un tanto los rasgos personales no tan publicables del candidato político que va más con sus intereses. Posiblemente, Batman, a pesar de tantas cicatrices y moliendas, se ha dado cuenta que no ha tenido la influencia que quisiera en la ciudad. Trata de bajar sus aspiraciones idealistas, y confiar en delegar la justicia a un caballero blanco desde el gobierno. Batman le dice a Dent que convoque una rueda de prensa el día siguiente. Allá él se entregará. Harvey llama a su novia insistiéndole que busque refugio mientras pasa todo. Pues no confía en la infiltrada policía del condado. El primer lugar que propone Rachel es el de Bruce Wayne. Ella considera el penthouse del protagonista, el sitio más seguro de la ciudad. Bruce encuentra a Rachel en el penthouse. Ahí vemos como el protagonista sigue apegado a la esperanza de estar con ella en caso de colgar la capa. Una esperanza que ella constantemente alimenta, sin preocuparle mucho si eso no es verdad. Al momento de ella tener a un fuerte, apuesto y poderoso multimillonario al frente, dirá lo que para ella sea mejor en el momento. Aunque por debajera ella esté garantizando lo suyo. No suelta una rama, sin haber agarrado la otra. A este peleador nocturno le falta mucho por aprender, sobre todo, que una mujer piensa o afirma cosas según emociones momentáneas. Y que su mente varía en función del tiempo. Una cosa es hoy, y otra cosa mañana. Este excepcional individuo, aún comete el error del hombre promedio. Creer que ella piensa y siente de la misma forma que él lo hace. Rachel se deja besar del acaudalado personaje, mientras tiene a un fiscal queriendo pasar el resto de sus días con ella. El honorable Bruce Wayne, que es bastante capaz de controlar sus instintos para no involucrarse más de lo debido, se retira de la sala dejando a una mujer en su predio, pero por su cuenta. Si hubiese sido otro, esa Rachel hubiese pasado directamente al área de empaquetamiento. Si te entregas, nunca dejarán que estemos juntos. Alfred y Bruce, preparándose para entregarse, queman todo documento que pueda vincularlos con personas a las que no quieren afectar. El protagonista le exclama al mayordomo que no tenía más opción. Pues ha muerto mucha gente a consecuencia de Batman. Escuchemos lo que dice Alfred. ¿Qué esperabas que hiciera? Resistir, joven Wayne. Seguir. Lo odiarán por eso, pero es el precio de ser Batman. A él lo pueden rechazar. Él puede tomar la decisión que nadie más puede. La correcta. Es aquí cuando Bruce Wayne acepta las sabias palabras de su paternal amigo, y admite que después de todo, Batman sí tenía límites. Alfred se acongoja un poco, y no quiere decir más. Pero claro que se lo dije. Supongo que me encerrarán a mí también. Como su cómplice. ¿Cómplice? Voy a decirles que todo esto fue idea tuya. La mañana siguiente Harvey Dent convoca la rueda de prensa. Todos exigen que Batman se entregue, así que el fiscal ordena aprender al vigilante. Bruce Wayne da un paso al frente, pero el fiscal se le adelanta, exclamando ser Batman. Rachel llega al penthouse y se queja con Alfred por la no intervención de Bruce para entregarse. Es decir, le molesta de sobremanera que Dent asuma la carga y sea el que se entregue a cambio de Bruce. Pero esto es extraño, pues, si es cierto que Dent está asumiendo temporalmente las culpas de Batman, pero, ¿acaso ella no decía esto en una conversación pasada? Si te entregas, nunca dejarán que estemos juntos. Pero ahora está disgustada con que sea Harvey y no Bruce el que vaya a la cárcel. ¿Por qué entonces ella tenía que agregar su aparente romántico comentario al finalizar el cortejo en el penthouse? ¿Será esta contradicción muestra de algo? Rachel se despide de Alfred, no sin antes encomendarle una carta no sellada para serle entregada a Bruce Wayne. Como ya sabemos, el fiscal es llevado en caravana por la policía, la cual es atacada por el Guasón. Ahora es Batman el que salva el pellejo del fiscal justiciero. Aquí ratificamos, como tanto Batman encuentra valioso lo que Harvey hace, como Harvey encuentra valioso lo que Batman representa.
Hay un momento donde el Joker y Batman se confrontan frente a frente en la calle. Batman lleva una intensa furia como decidido a arrollar al Guasón, y lo que hace el antagonista es disparar a los vehículos circundantes para provocar que el hombre murciélago rompa su código moral y lo aniquile. Y es que como cada vez confirmaremos más, el Joker representa las fuerzas caóticas que se oponen a las fuerzas del orden representadas en Batman. Pero con un detalle clave. Que el caos, más que querer destruir el orden, parece preferir provocarlo. Para los que lleven un tiempo filosofando desde el MGTOW, sabrán que hay ciertas criaturas caóticas que se placen de mortificar al otro. Pero pareciera que no con el propósito de desaparecer el orden que ven en aquello contra lo que se oponen. Sino más bien, como si quisieran provocar a las fuerzas del orden. Casi como si instintiva, e inconscientemente, quisieran despertar en el otro, una masculinidad exagerada y ejecutora. Así como la desbocada esencia femenina y matriarcal del quejinista. Que con sus constantes quejas, absurdas demandas, incansable misandría, y afinidad por el desorden, está provocando el resurgimiento de una masculinidad de antaño. De todas formas, Batman no resulta ser capaz de quebrantar su moralidad, y no atropella al destructor. En el piso, el Guasón trata de matarlo aún inconsciente, pero el eficaz Gordon aparece vivo y salva a su compañero de lucha. Harvey Dent no llega a su casa. La cómplice, una mujer cuya ascendencia no pertenece a ese país. No esperemos mucho patriotismo de su parte. El comisionado Gordon interroga al Guasón para saber de su paradero. El policía no logra nada con el loco, y se levanta para buscar un café. Es aquí cuando se enfrentan cara a cara dos lados opuestos de una misma ecuación. Una fuerza imparable contra un objeto inamovible. Una fuerza aplicada a otra que se le opone con igual intensidad. Orden, versus caos. Un símbolo regido por el vínculo con su figura paterna, y otro regido por la ruptura con su figura paterna. Pero hay algo un tanto más profundo aquí. Pues escuchen lo que le dice el Guasón, cuando Batman le pregunta por qué quiere matarlo. ¿Y por qué quieres asesinarme? No, yo no quiero asesinarte. ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No. No, tú eres la otra parte de mí. Batman es otra parte de él. O también podríamos decir, que el Guasón es otra parte de Batman. En el análisis de Batman Inicia dijimos que Ra's al Ghul posiblemente representara una ira extremista de Batman, contra la cual debía luchar permanentemente para controlar. Pues aquí, el Joker también puede estar representando una lucha contra una fuerza anárquica interna. Un hombre con tanta fuerza y convicción, que tiene que lidiar con las posibles consecuencias caóticas que pueda generar su símbolo. El Guasón alcanza a reflexionar algo con Batman. Le dice que una vez ya no lo necesiten, las personas lo desecharán como un leproso. Pues la gente es capaz de conservar su código moral tanto como el mundo se los permite. Estas declaraciones del Joker no son para nada ajenas a la realidad. Pues entre más escasez y amenazas haya, más se estimularán instintos primarios humanos intrínsecos, y menos tendrán que ver con consideraciones morales. Frente a la anarquía, las personas por muy civilizadas que sean, son capaces de comerse a sí mismas. El Joker, a pesar de ser el villano, tiene un pensamiento bastante profundo sobre los efectos intencionales que busca con sus métodos. Pero no nos confundamos. Este nivel de pensamiento no es el que tiene el anarquista raso. Batman se cansa de la charla, y a la fuerza busca sacarle la localización del fiscal. Ahí es cuando nos enteramos que el Joker también secuestró a Rachel, y los tiene en sitios separados. De tal forma que Batman tendrá que escoger quién vive y quién muere. El protagonista sale de la sala de interrogación, y se dispone a ir a salvar a su amiga de infancia. Pero cuando llega al sitio, se da cuenta que el villano le dio las direcciones invertidas. Así que llegó donde estaba Harvey Dent. Por otro lado, Rachel muere estallada por una bomba programada, mientras declaraba haber escogido a Dent como su futuro esposo. Batman pierde esta batalla, con una amiga muerta, y un fiscal heroico mutilado por el fuego de la explosión. Alfred lee la carta que le dejó Rachel. En resumidas cuentas le notifica al protagonista que ella escogió a Harvey para casarse. Que si alguna vez, él deja de ser Batman, ella estará ahí, pero como amiga. Traducido a un idioma más entendible, lo que quiere decir la susodicha con su carta, es que si alguna vez él quiere ser un marrano, ella estará ahí para marranearlo.
Entonces, esos acercamientos, los besos, y frases de novela barata, solo fueron parte de la manipulación que ejercía Rachel sobre el poderoso amigo que quería tener de su lado. El justiciero derrotado, se decepciona de las consecuencias de ser Batman. Además, de estar convencido que Rachel lo iba a esperar. Es ahí cuando Alfred prefiere no entregarle la carta de Rachel. El paternal mayordomo no considera que Batman merezca saber la cruda verdad. Por lo que le oculta la última decisión de la difunta. Los que hayan visto la película, sabrán que en la historia hay un tema relacionado a personas en situaciones donde merecen más que la verdad. Merecen ser recompensados, aunque sea con una mentira. Aquí debo decir algo, por ser la verdad, el objetivo primordial de este canal. Que si estás viendo este análisis, no puedes perderte el siguiente. Pues ahí es donde se cierra este arco conceptual. Esto que hace Alfred no será indefinido. Pero si es necesario en este momento, de suma decepción del héroe. El Caballero Blanco queda fragmentado por la mitad, física y psicológicamente. Haciendo honor al otro apodo del fiscal. Harvey Dos Caras. Mientras tanto, el Guasón amenaza a toda la ciudad con poner una bomba en algún hospital, de no haber alguien que mate a un empleado de Wayne, que está dispuesto a revelar la identidad de Batman. Entonces vemos aquí, como al Guasón termina por seguirle gustando la idea de tener al enmascarado como su digno oponente. Reforzándose más el hecho que el caos necesita del orden. Convierte el oponerse al orden, su propósito de vida. El anarquista sabe que amenazando el instinto de supervivencia de las criaturas, convierte a todos enemigos de todos. ¿Oh? ¿Por qué no te cortamos en pedacitos y te echamos a los perros? Y así verás qué tan leal es realmente un perro hambriento. Frente a la escasez, la hambruna y el terror de un escenario que arriesgue la integridad de sí mismos o los suyos, el ser humano se aleja de su propio raciocinio, y se convierte en un animal instintivo manipulable, capaz de hacer lo que sea. Cualquier parecido con dictaduras, o grupos terroristas latinoamericanos, es mera coincidencia. El payaso asesino aborda a Harvey Dent mientras aún está hospitalizado. En ese encuentro le dice lo siguiente. Que lo de Rachel no fue realmente su plan, pues él no es alguien que planee. Más bien, simplemente hace cosas. Como un perro que persigue autos. No sabría qué hacer si los atrapa. Aquellos que tienen planes los considera conspiradores. Su intención es mostrarle a los conspiradores lo patéticos que son sus intentos de controlar. Entonces, si se dijera que será asesinado un pandillero, o un grupo de soldados, nadie se alteraría, pues todo es parte de un plan. Pero si se dijera que un alcalde morirá, todo el mundo perdería la cabeza. Aquí vemos como el villano tiene un discurso de odio de clases. Pues considera parte del plan, el que personas de bajo escalafón social y económico, sean expuestas como carne de cañón dentro de un sistema. Lo más perturbador, es que es una verdad. Pero a medias. Pues, sí es cierto que un sistema expone de primeras a su población de menor rango. Pero es esa misma población de menor rango, la que con sus decisiones sigue exponiéndose a sí misma y a los suyos a ser esclavos dispensables del sistema. Las palabras provocadoras del Guasón, desatarán de forma desbocada, solamente al individuo que no tenga el suficiente conocimiento de sí mismo como para mantenerse de una sola pieza. Lo invita a que introduzca algo de anarquía al orden establecido. Pues el caos, es justo. Este es el pensamiento del anarquista, como también lo puede ser el del activista radical, o incluso del terrorista. Generar un caos que dañe personas, pero sin escatimar en las condiciones del individuo dañado. Es decir, que no se tenga en cuenta si es rico o pobre, culpable o inocente, hombre, mujer o niño. Se les considera a todos parte del sistema, y por tanto, un daño a estos, se consideraría justo. Por eso es que el terrorista tiende a estallar cosas, o disparar indiscriminadamente. Pues no le interesa quién caiga, solo generar anarquía. Lo perturbador aquí, es que las palabras del Guasón hacen mella en el ahora fragmentado fiscal. Como si las fuerzas del caos aprovecharan la fragmentación de las fuerzas del orden, para convertirlo en otro tipo de anarquía. Cara vives. Cruz mueres. Ya entendiste. Después de todo, Harvey no tenía la solidez de espíritu suficiente para ser sometido a una situación tan extrema y terminar en una sola pieza. En vez de eso, queda partido a la mitad, convirtiéndose en un hombre duplicado, incapaz de controlar su ira. Posiblemente la historia ya nos mostraba señales de su maleabilidad.
Muy a diferencia de otro personaje en el film, que sí es bastante capaz de controlar sus instintos, y por ende, controlar su oscuridad. El Guasón desaparece y no es localizable. Batman se tiene que valer de una tecnología desarrollada por su aliado Lucius Fox, el cual consiste en usar los teléfonos celulares como generadores receptores de alta frecuencia. Convierte cada móvil en un sonar, para recibir imagen y espiar toda la ciudad. El hombre murciélago delega únicamente a Lucius para hacer uso de la tecnología, mientras logran atrapar al anarquista. El detalle aquí, es que nos enseñan que las influencias del Guasón son tan difusas y difíciles de ubicar o contener, que se requiere de verlo absolutamente todo al mismo tiempo. Abrir la percepción, y ver el cuadro completo. Extrapolado esto a nuestra filosofía, y solo usando un ejemplo de muchos, es como cuando nosotros como MGTOW, somos capaces de ver la relación entre el fenómeno del narcotráfico y el ginocentrismo. Nadie que esté enfocado en un solo punto del cuadro podría ver esa asociación. Incluso podrá parecerle cómica la sola idea. Solo aquel hombre que vea el cuadro completo, es capaz de localizar el foco caótico. Viéndolo todo, y casi, al mismo tiempo. Después, cuando Batman localiza el edificio donde está el payaso, da aviso a Gordon para que lleve al equipo policíaco a la azotea contigua. El hombre murciélago es el primero en lanzarse a confrontar a los hombres del Guasón. Pero al tenerlos de cerca, se da cuenta que no son los sicarios del adversario. Son rehenes disfrazados de delincuentes. Esto puede ser alegoría a cómo el caos, representado en el Guasón, se ocupa de hacer ver a los buenos malos, y a los malos como buenos. El justiciero, al ser el primero en saber la verdad, concentra sus energías para proteger a aquellos que él sabe no son los criminales. De todas maneras, estas acciones justas, pero no entendidas por el resto, empiezan a sumar puntos para que la percepción que se tiene de Batman, adquiera cierto estigma de malignidad. Así como en el análisis anterior. Donde el hombre murciélago es visto como un monstruo por la gente del común. Lo ven como el enemigo, cuando es el único que puede ayudarlos. Cuando llega al piso donde está el Joker, y lo tiene prácticamente de frente, hay un momento donde el dispositivo de visión de las emisiones de alta frecuencia, falla y lo deja ciego. Para luego prenderse de forma abrupta ya cuando tiene al otro encima. Esto puede ser alegoría a lo que mencionamos antes. El Joker como símbolo del caos, tiene una naturaleza tan difusa, que una vez Batman tiene la posibilidad de enfocarlo puntualmente, se le pierde de vista. Como si el caos no pudiese ser percibido viendo en una sola dirección, sino en todas direcciones. Batman, a pesar de estar sometido, aprovecha la distracción de su enemigo para neutralizarlo. Escuchemos. You just couldn't let me go, could you? This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object. You truly are incorruptible, aren't you? Huh? You won't kill me out of some misplaced sense of self-righteousness. And I won't kill you because you're just too much fun. I think you and I are destined to do this forever. You'll be in a better jail forever. Maybe we could share one. You know, they'll be doubling up the rate this city's inhabitants are losing their minds. This city just showed you that it's full of people ready to believe in good. Until their spirit breaks completely. Until they get a good look at the real Harvey Dent. Huh? And all the heroic things he's done. You didn't think I'd risk losing the battle for Gotham's soul in a fistfight with you. Oh, you need an ace in the hole. Mine's Harvey. What did you do? I took Gotham's White Knight, and I brought him down to our level. It wasn't hard. See, madness, as you know, is like gravity. All it takes is a little push. Harvey Dent, con su insaciable sed de venganza por lo acontecido con Rachel, toma como rehenes a la familia del comisionado. El exfiscal, observando con qué familiar amenazado se altera más el comisionado, selecciona al pequeño hijo de Gordon.
Dent lo selecciona, convencido que es el miembro familiar que más ama el policía. Lo interesante aquí, es que vemos que hay una niña también, pero a esta nunca le muestran la cara. Justamente para resaltar el protagonismo de una esencia masculina como motor principal de los hombres justicieros de la historia. En este caso, y de forma simbólica, amenazar la extirpe de hombres justos que descienden del comisionado. Batman hace presencia, y para disuadir la fijación con el rehén infante, le dice que apunte a los responsables de la muerte de Rachel. Harvey, que ahora solo se rige por la moral del azar, lanza la moneda que demanda un disparo al enmascarado. Se apunta a sí mismo, y resulta con más suerte que el anterior. El siguiente es el niño. Gordon le pide que se vengue con él, que no mate a su hijo. Harvey Dent le pide que le diga al niño que todo estará bien. Que lo engañe, así como él tuvo que engañar a Rachel antes de explotar en pedazos. Gordon accede, y sin creer lo que dice, le asegura al niño que todo estará bien. Con esta, ya son 2 veces que la película nos habla de cómo a veces la verdad no es suficiente, pues hay momentos o circunstancias donde las personas merecen ser recompensadas en su esperanza. Pero mucho ojo aquí. Así como dije con anterioridad, este canal es dedicado a la verdad. Así que de ver este análisis, obligatoriamente tendrás que verte el siguiente. Pues, el arco de este concepto evoluciona al cerrarse la saga. No se queda así. Como ya sabemos, Batman herido, y antes que cayera la moneda del juicio, se abalanza sobre Dent, empujándolo a varios metros abajo. El enmascarado, con las fuerzas que le quedan, salva al varón primogénito de Gordon, para después ser vencido por su peso y caer a tierra también. Con estas son 3 veces que Batman cae en el transcurso de la película. De tal forma que entre líneas, y durante toda esta historia, él ha estado cayendo aún más en su propia oscuridad. Batman queda vivo pero mal herido. Los 2 hombres se quedan contemplando su propio fracaso frente a los logros del Guasón. Todo aquello que representaba Harvey Dent, su reputación, su lucha, queda como caso perdido. Entonces es Batman quien propone que no se diga a lo que Harvey hizo. De tal forma que el Guasón no ganará. Decide asumir la culpa de todos los crímenes perpetrados por el exfiscal fallecido, para mantener limpia la imagen del caballero blanco que promovía esperanza en la ciudad. Y con esta también son 3 veces que la película toca el concepto de circunstancias donde se necesita más que la verdad. Pero no olvidemos que también nos han mostrado 3 veces al personaje principal cayendo. Como si por sostener la mentira de la esperanza, también él se sumiera más en sus propias tinieblas. En su propio caos.